Me acosté con el prometido de la amante de mi exnovio y acabo de descubrir que estoy embarazada. Actualmente tengo 26 años. Mi ex de 32 y yo nos conocimos cuando yo tenía 20 años, pero solo fuimos amigos hasta que empezamos a salir hace 2 años y medio. El año pasado descubrí que mi ex me había estado engañando durante prácticamente toda nuestra relación con una chica que conoció a través de un amigo en común. Rompí la relación después de enterarme y le conté a su prometido sobre su infidelidad. Él terminó rompiendo el compromiso después de enterarse, y a ella pareció no importarle hasta que se dio cuenta de que el dinero de mi ex no era suyo. Mi abuela me dejó mucho después de su fallecimiento en 2019, y mi ex había estado presumiendo de las cosas que le había regalado durante nuestra relación, llegando incluso a afirmar que la casa y el coche antiguo que mi abuelo me dejó en su testamento eran de él. No es algo de lo que me sienta orgullosa ahora que lo pienso, pero sí dejé que mi ex me pisoteara durante el primero o segundo mes después de terminar porque lo extrañaba muchísimo. Le daba dinero e intentaba que las cosas funcionaran, pero mis padres y amigos siempre me regañaban cuando corría a ellos llorando después de que él me dejara por ella. No lo dejé oficialmente hasta que el ex prometido de la chica me escribió y me dijo que les estaba restregando en la cara a algunos de sus viejos amigos lo patética que era y lo desesperada que estaba por mi ex, a quien yo no le importaba en absoluto. Me molesté mucho y le pregunté si estaría dispuesto a quedar conmigo porque sabía que, si hablaba con mis padres o amigos sobre esto, me darían aún más sermones. Aceptó y quedamos en un puesto de comida al azar. Terminamos pasando la mayor parte del día explorando y hablando de cómo estábamos. También me había contado sobre su relación con su ex. Se conocían desde hacía 10 años y se habían gustado la mayor parte del tiempo, aunque eran amigos, pero él no buscaba una relación porque estaba concentrado en los estudios. Decidió darles una oportunidad después de que ella condujera más de 12 horas toda la noche para verlo, porque habían hablado por teléfono y él le dijo que se sentía indispuesto y estresado por lo apretada que era su agenda de residencia. Ella lo dejó todo para cuidarlo, ayudarlo a limpiar su casa y prepararle comida casera después de descubrir que sobrevivía a base de bocadillos de máquinas expendedoras y café instantáneo. Me contó con detalle cómo nunca se había sentido tan querido y cuidado, como después de que ella hiciera eso por él, decidió que ella era la indicada, que, si esto no era amor, entonces el amor no era real. Descubrir que lo había engañado durante los últimos 2 años hizo que todo encajara. Había estado postergando la boda y les había dicho a todos sus amigos que tenía dudas sobre él. Él intentaba convencerla de ir a terapia de pareja cuando le di la noticia de que se acostaba con mi ex. Me sentí como un monstruo al escuchar su historia de amor y luego darme cuenta de que no tuvieron un final feliz por culpa de mi ex y de que me había vuelto loca. Seguimos hablando de vez en cuando, preguntándonos cómo estábamos y quedando para picar algo de vez en cuando. Perdimos el contacto después de que la chica con la que mi ex me engañó lo convenciera de volver con ella. Me deprimí un poco cuando me cortó, explicándome que seguía enamorado de ella y que quería arreglar las cosas, lo que significaba borrón y cuenta nueva. Descubrí fisgoneando por internet que mi ex también la engañaba, por eso volvió con su ex prometido. Pasaron unos meses y todo volvió a la normalidad. Empecé a terapia y estaba a punto de volver a salir a buscar pareja cuando, cerca de Año Nuevo, recibí una llamada del chico. Estaba llorando y me preguntó si estaba disponible para hablar. Por supuesto, acepté y, preocupada, quedé con él en su casa. Se desahogó y me contó cómo la encontró a ella y a mi ex en la habitación de invitados de su madre en Navidad, cuando ella lo había invitado a escondidas a un polvo rápido durante la fiesta familiar. Se armó un lío cuando los encontró en la habitación de invitados después de pasar 20 minutos buscándola por todas partes. Bebimos un poco y terminamos teniendo sexo. Se disculpó y me dijo que había sido un error y que no estaba en sus cabales, que solo quería sexo de venganza, pero que no se sentía mejor después. Intenté escribirle platónicamente varias veces después para ver si estaba bien, pero me bloqueó, así que lo dejé y seguí con mi terapia y mi vida. La semana pasada fui a ver a mi médico, ya que había estado teniendo cólicos fuertes, y para renovar la receta de mi anticonceptivo que uso para el síndrome de ovario poliquístico.
Tuve que hacerme una prueba de rutina para confirmar si estaba embarazada y me sorprendí mucho cuando salió positivo. He estado reflexionando sobre esta nueva información y considerando si debería decírselo, no, o incluso continuar con el embarazo. Mi médico me informó que, como aún estoy en las primeras etapas, aún corro un gran riesgo de aborto espontáneo, así que no sé si debería preocuparme, ya que existe la posibilidad de perderlo, y entonces parecería que solo intentaba llamar su atención, sobre todo después de que me dejara claro que ya no se sentía cómodo hablando conmigo después de acostarnos. No se lo he dicho a nadie y me he vuelto loca porque no sé qué hacer. Actualización 1. Han pasado muchas cosas desde mi publicación original. Sé que mucha gente estaba en contra, pero seguí adelante con el embarazo y estoy eternamente agradecida por mi hermoso bebé. Originalmente había planeado terminar el embarazo, pero no pude acudir a la cita. Soy proelección y siempre lo seré. Que yo haya elegido quedarme con mi bebé no significa que otra mujer /niña deba verse obligada a continuar con un embarazo que no desea. Todas las personas tienen derecho a su propio cuerpo. Mis padres estaban muy molestos conmigo y toda mi familia me repudió. Escuché lo que algunos de ustedes dijeron sobre avisarle al padre, me referiré a él como Daniel, y después de muchos intentos fallidos de contactarlo, decidí ir en persona. Daniel no estaba contento cuando me presenté en su casa, pero cuando le expliqué el motivo, aceptó hablar conmigo. Me dijo que había terminado oficialmente con su ex y que no quería tener contacto conmigo porque yo era otro vínculo con su pasado con ella, pero que estaba dispuesto a intentar encontrar un plan de crianza compartida conmigo si primero accedía a una prueba de paternidad. Claro que me sentí un poco mal por lo de la prueba de paternidad, pero acepté, ya que solo nos conocíamos y nos unimos gracias a nuestro trauma. Sinceramente, todo fue sobre ruedas hasta que empecé a manchar alrededor de la semana 26. Mi ginecólogo me explicó que, si bien manchar es normal durante el embarazo, el mío era más intenso y que mi nivel de azúcar y presión arterial también le preocupaban por el riesgo de diabetes gestacional y preeclampsia. Después de varias noches en las que Daniel insistió en dormir en mi sofá, le pedí que me ayudara a trasladar algunas cosas a su casa, ya que vivía más cerca del hospital. Estoy muy agradecida de haber decidido mudarme a medias con él cuando lo hice, porque tuve un parto prematuro a las 32 semanas. Estoy muy agradecida de haber tenido a Daniel y a su familia como mi apoyo. Su madre venía y lo acompañaba en el hospital y me defendía cuando me sentía desbordada o ignorada. Me ayudó tanto emocional como físicamente y estuvo a mi lado. La mamá de Daniel también me ayudó a superar mis emociones cuando solo quería a mi mamá. Ella y mi papá dejaron de tener contacto conmigo después de que decidí quedarme con mi bebé. La mamá de Daniel también fue una bendición, ya que es enfermera jubilada, empezó en obstetricia, pasó por la UCIN y finalmente se dedicó a la lactancia antes de jubilarse, y me explicó todo cuando descubrimos que mi bebé tenía problemas respiratorios y arteria umbilical única, AUS, y que esto podría haber sido un factor que provocó mi parto prematuro. Ella se quedó con Daniel y conmigo para ayudarme con la extracción de leche, ya que no podía producirla, y me animó cuando me sentí tan fracasada por no poder cuidar de mi hijo cuando más me necesitaba. Me llevó y me trajo del hospital mientras mi hijo estaba en la UCIN porque me estaba recuperando y estaba mental y físicamente agotada. Realmente creo que no caí en una depresión posparto profunda porque ella me abrazó y me ayudó en cada paso y siempre fue muy paciente conmigo, incluso cuando yo no lo estaba conmigo misma. La madre de Daniel me recordaba constantemente que nada era culpa nuestra y que nadie hacía nada malo, solo que todos enfrentamos dificultades en la vida y esta era una por la que trabajaríamos juntos para superarla. Mi hijo se graduó de la UCIN y regresó a casa un mes después que yo. La mamá de Daniel nos visitaba a menudo y nos ayudaba con él, ya que Daniel y yo somos padres primerizos. El papá de Daniel bromeaba diciendo que sentía que ella y yo habíamos tenido el bebé juntos, y que él y Daniel eran solo personajes secundarios que aparecían como estrellas invitadas de vez en cuando, ya que Daniel estaba trabajando mucho para conseguir más tiempo libre y su mamá no traía a su papá cuando venía de visita para no molestarnos a mí ni al bebé con su volumen. El papá de Daniel tiene dificultades auditivas y a veces no se da cuenta de su volumen, así que no le ofendió.
Los hermanos y familiares de Daniel publicaron mucho sobre nuestro hijo porque era el primer nieto y el primer bebé en mucho tiempo. El primo menor de Daniel tiene 17 años, cumplirá 18 este año. De alguna manera, alguien debió compartir una foto, pero mis fotos llegaron a mi familia y mis padres exigieron que les permitiera conocer a mi hijo. Daniel apoyó todo lo que hice y dijo que estaría de acuerdo en que lo conocieran si eso era lo que yo quería. Después de pensarlo unos días, decidí hablar con mis padres antes de dejar que conocieran a mi hijo. Cuando quedamos para hablar, mis padres se ofendieron porque no traje a mi hijo y lo dejé con los padres de Daniel. Dijeron cosas muy hirientes y entonces mi padre empezó a cuestionar cuándo Daniel le pediría permiso para casarnos, ya que no habíamos tenido una boda forzada mientras yo estaba embarazada. No me importó que me insultaran, ya que había crecido con eso y estaba acostumbrada, pero cuando mis padres pusieron a Daniel y a su familia en la mira, me enojé y decidí que era hora de irnos. Mis padres intentaron solicitar derechos de visita legal, honestamente, antes de toda esta terrible experiencia. Ni siquiera sabía que existían los derechos de los abuelos, pero se les denegó porque mi hijo aún es muy pequeño y porque tanto Daniel como yo nos llevamos muy bien. Vivimos en la misma casa y no pudieron encontrar ni probar que hubiera algún peligro para el bienestar de nuestro hijo. Mi familia intentó comunicarse con nosotros y afirmar que éramos personas horribles por negarles a mis padres a su nieto. Pero nadie parecía poder decir ni pío cuando la familia de Daniel nos defendía y señalaba que mi familia había sido la que me repudió y que a nadie le importó ver si estaba bien hasta después de tener al bebé y todo se solucionó. La madre de Daniel y la mía tuvieron un altercado verbal, casi físico, después de que mi madre hiciera informes falsos al CPS y llamara a la policía para que nos hiciera múltiples verificaciones de bienestar. Mi madre recibió una advertencia de la policía por acosarnos después de un incidente específico en el que hizo un berrinche y armó una escena cuando la policía no encontró nada malo en la verificación de bienestar y se negó a escuchar sus demandas de que nos quitaran a mi hijo temporalmente y lo pusieran bajo su custodia por su seguridad. Daniel y yo actualmente tenemos órdenes de alejamiento pendientes contra mis padres y ciertos miembros de la familia. Una de las razones por las que decidí actualizar es porque hace unos 2 meses, un amigo de Daniel lo invitó a tomar algo y se encontraron con su exprometida, quien luego le escribió para decirle que lamentaba cómo terminaron y que le dolió mucho saber que tuvimos un bebé juntos, sobre todo porque fue tan poco después de su relación. Daniel no me hablaba de cómo se sentía, y cuando le preguntaba, simplemente me ignoraba o cambiaba la conversación a un tema sobre nuestro hijo que sabía que me distraería. Noté que Daniel se distanciaba de mí y como nuestra relación se volvió un poco incómoda y tensa después de su encuentro y su mensaje, porque sé que él todavía siente algo por ella y temo que se sienta atrapado conmigo y nuestro hijo. También noté que el drama con mi familia ha hecho que Daniel y su familia sean menos pacientes conmigo y con mi hijo. Durante el Día de la Madre, escuché a algunos de sus familiares comentarle a Daniel sobre mi presencia en su barbacoa familiar, ya que solo era la mamá de su hijo y no era realmente parte de la familia. Él simplemente se encogió de hombros y dijo que no tenía con quién pasar el día. Con lo tensas que han estado las cosas, he estado pensando en mudarme y volver a mi casa. Me quedé con Daniel en su casa después de dar a luz, pero ahora que nuestro hijo es un poco mayor y me he recuperado, quiero darle espacio a Daniel para que pueda volver a salir con alguien si quiere y para que pueda tener más tiempo de soltero como era antes de que naciera nuestro hijo. Quiero encontrar la manera de abordar mi mudanza y que hagamos un plan de crianza compartida sin complicar las cosas ni arruinar la relación que tengo con él y sus padres. No quiero que sientan que no estoy agradecida ni nada por el estilo, pero sí quiero volver a trabajar y rehacer mi vida para poder cubrir mis necesidades y no depender de su familia más de lo necesario. Edición. Tal vez estoy pensando demasiado las cosas. He estado haciendo todo lo posible para no revisar mi teléfono o Reddit ya que, honestamente, estoy un poco abrumada en este momento. Les haré saber a todos que hablé con Daniel y él estaba en contra de que me mudara. Tampoco estaba dispuesto a hablar sobre la situación y cómo había estado actuando después de encontrarse con su ex y dijo que estaba sacando algo que no importaba ya que estábamos hablando de que yo quería mudarme. No he dicho nada sobre lo que escuché durante el Día de la Madre y no creo que vaya a mencionarlo ya que me siento muy mal de que estuviera destinado a ser una conversación privada,
así que no creo que nadie haya querido decir nada malo. Durante nuestra conversación, Daniel me hizo saber que tal vez solo estoy pensando demasiado o reaccionando de manera exagerada y que no debería tomar grandes decisiones como mudarme. También habló sobre cómo, debido a que nuestro hijo es prematuro, preferiría que uno de nosotros se quedara en casa hasta que cumpliera 2 a 3 años para que pudiera ponerse al día con sus compañeros y luego, una vez que comenzara el prekinder, podríamos volver a trabajar nuevamente. Pero siento que he estado tratando de evitarme desde la conversación, pero también podría pensar demasiado como dijo, pero después de leer los comentarios de alguien, siento que soy válida en la forma en que me siento, pero también ya no estoy segura. Quiero hacerlo mejor para mi hijo. Sé que la gente ya piensa que soy tan tonta y que no debería haberlo tenido, pero estoy tratando de ser mejor para mi hijo. Siento que es mi única familia que me queda y realmente quiero tratar de hacerlo mejor para él. Actualización 2. No creo que a nadie le importe realmente esta actualización, pero voy a ponerla aquí para cualquiera que quiera saberlo. Después de la última vez que publiqué, las cosas estuvieron un poco incómodas y tensas entre Daniel y yo durante unas semanas hasta el Día del Padre. Honestamente, no me sentí cómoda yendo a la casa de su tía para su reunión familiar debido a la conversación que había escuchado durante el Día de la Madre, pero fui porque era el primer Día del Padre de Daniel después de haber tenido a nuestro hijo el año anterior. Al principio no quería sacar el tema porque se suponía que iba a ser un buen día, pero en realidad fue Daniel quien sacó el tema después de que volvimos de la casa de su tía. Daniel confesó sobre la conversación del Día de la Madre con sus primos y dijo que también lo habían molestado durante el Día del Padre porque me había llevado con él a la casa de su tía. Él se disculpó por hacerme preocupar y por no defenderme cuando su familia decía cosas sobre mí a mis espaldas, pero me dijo que honestamente no quería que me mudara y que dividiéramos la custodia de nuestro hijo, especialmente porque era reconfortante saber que iba a volver a casa con los dos después de pasar un largo día de trabajo. Le dije que no quería arruinar el día y que podíamos hablar de las cosas al día siguiente, pero insistió en que aclaráramos las cosas porque estaba cansado de lo incómodas que eran las cosas entre nosotros. Irónicamente, fue él quien me dijo que tenía miedo de que me sintiera atrapada con él, especialmente después de ver lo traumatizante que era para mí entrar en trabajo de parto prematuro, lidiar con nuestro hijo en la UCI y ser separada de él y yo sanar después del parto. También dijo que se sintió peor por todo después de ver cómo me trataba mi familia y luego cómo algunos miembros de su propia familia me la tenían en contra. Me dijo que, aunque él mismo no tenía la intención de hacer esto de ninguna manera, sentía que yo estaba atrapada y aislada solo con él para que yo dependiera. Se aseguró de dejar muy claro que, si bien querría que intentáramos trabajar hacia una relación para ver hacia dónde van las cosas. Tampoco quiere que me sienta presionada o que tenga que quedarme con él si no soy feliz o no quiero. Estuvo de acuerdo en que preferiría que estuviéramos en buenos términos por el bien de nuestro hijo y si eso significa que tengamos una relación de amistad con respeto mutuo el uno por el otro, entonces él también está de acuerdo con eso. Hablamos un rato de todo y despejamos el aire de cualquier duda. Me hizo saber que realmente no sentía nada por su exprometida y que la razón por la que se había distanciado no tenía nada que ver conmigo y era porque había tenido una crisis de vida cuando pensó en lo diferente que era su vida en comparación con cómo había querido y pensado que sería. Daniel y yo llegamos a un acuerdo de que mi hijo y yo continuaríamos quedándonos en su casa y yo conseguiría un trabajo a tiempo parcial para facilitar lentamente mi regreso al trabajo. Las cosas eran difíciles y un poco extrañas de navegar al principio, pero sus padres nos ayudaron mucho con nuestro hijo cuando comencé a buscar trabajo y conseguí un puesto a tiempo parcial en una sucursal bancaria local cerca de la casa de la KA de Daniel. Él y yo poco a poco comenzamos a explorar nuestra relación para ver hacia dónde irían las cosas entre nosotros. Era extraño para los dos debido a cómo nos habíamos conocido y comenzado, pero en 3 a 4 meses las cosas mejoraron mucho. Moví mis cosas de la habitación de nuestro hijo a la de él. Nuestro hijo lo pasó mal al principio cuando su papá y yo comenzamos a mostrarnos más afecto, abrazos y besos rápidos e inocentes entre nosotros porque tenía un poco de celos por lo cerca que estábamos, ya que estaba acostumbrado a que solo derramáramos nuestros afectos sobre él y no entre nosotros, pero ahora se ha acostumbrado. La familia de Daniel ha dicho en broma que deberíamos darle a nuestro hijo un hermano para que juegue y crezca, ya que nadie más de su familia tiene hijos,
pero trato de evitar la conversación de cuando tendremos más hijos. Seguí algunos de sus consejos y me uní a grupos de mamás, para que mi hijo tenga algunos compañeros de juego de su edad, pero a veces me siento culpable por lo solo que puede estar cuando solo estamos él y nosotros en casa. El pasado San Valentín, mientras estaba en el calor del momento, Daniel hizo algunos comentarios sobre su deseo de dejarme embarazada de nuevo, pero cuando lo mencioné y aclaré con él después, dijo que era solo él el que estaba realmente interesado en eso en ese momento. Daniel y yo hemos tenido una conversación anteriormente y acordamos que, debido a mi síndrome de ovario poliquístico y a lo desequilibradas que están mis hormonas, no volvería a usar anticonceptivos debido a que me he sentido mucho mejor después del nacimiento de nuestro hijo, por lo que estamos usando el método del calendario como anticonceptivo para mi fin. Pero he intentado preguntarle a Daniel si estaría dispuesto a usar protección extra y me ha dejado claro que no le gustan. Y está completamente fuera de la mesa para él porque no le gusta la sensación de estar constreñido en látex. Sé que él está limpio y yo también, pero hemos tenido 2 sustos de embarazos anteriores. Hay momentos en los que él se olvida de retirarse, pero me ha asegurado que si nos quedamos embarazados de nuevo, no cambiaría nada, excepto que tendríamos otro bebé y podría tener que dejar mi trabajo y quedarme en casa nuevamente, pero sé que aún no estoy lista para eso. Nuestro hijo acaba de cumplir 2 años a finales de este año y ya es tan difícil hacer malabarismos con un solo hijo con nuestros horarios y trabajos, que no sé cómo nos las arreglaríamos con 2 niños. Mi pareja y yo estamos en un lugar maravilloso en este momento en nuestra vida y relación, así que no quiero seguir sacando el tema de los anticonceptivos ni nada porque no quiero arruinar la paz. He estado contemplando la posibilidad de volver a tomar la píldora o buscar otras opciones que podría usar, pero tengo miedo de someter mi cuerpo a un torbellino de hormonas y volver a afectar mi salud mental. Si alguien tiene alguna sugerencia, por favor hágamelo saber. Muchas gracias a todos por su apoyo y amables palabras. Mi vida realmente ha cambiado para mejor y estaré eternamente agradecida con cada uno de ustedes por sus palabras de consejo y sabiduría. Si te gustan estas historias, por favor suscríbete y regálanos un like. Recuerda que también puedes dejarnos tu historia para que salga en un video.